Existen fotografías que nadie puede explicar, imágenes tomadas en el momento y lugar exacto donde lo imposible se dejó ver. A veces son figuras que no estaban ahí, otras rostros donde no debería haber ninguno. Pero en todas, hay algo inquietante, algo que no cuadra. En este video te mostraré 5 fotografías paranormales que han desconcertado al mundo y que, hasta el día de hoy, siguen sin explicación. Bienvenido a Archivo Maldito. Número 5. Belmes de la Moraleda. Un pequeño pueblo andaluz que, hasta 1971, no tenía mayor relevancia que cualquier otro rincón rural de España. Pero todo cambió cuando María Gómez Cámara, una mujer común y corriente, notó algo extraño en el suelo de su cocina. Allí, en el cemento agrietado, comenzó a aparecer un rostro de sombras. Era una cara pálida, sombría, con una expresión entre el dolor y el vacío. María, horrorizada, mandó destruir el suelo. Pero días después, otra cara emergió, y luego otra, y otra más. Algunas eran grandes, otras pequeñas. Algunas parecían masculinas, otras femeninas, pero todas compartían un mismo rasgo: mirada vacía que atravesaba el alma. El fenómeno creció con rapidez. La casa de María se convirtió en un centro de peregrinación paranormal. Cientos de personas llegaron para verlas. Las autoridades intentaron sellar el caso con una explicación científica. Algunos hablaron de fraude, pigmentos, humedad, pero ninguna prueba fue concluyente. Nadie jamás pudo demostrar cómo ni por qué aparecían esas caras. Lo más escalofriante es que algunas de ellas parecían moverse con el tiempo. Cambiaban de expresión. En ciertos momentos parecían estar tristes, en otros furiosas. Había noches en que los habitantes decían escuchar susurros provenientes del suelo, como si los rostros quisieran hablar, pero no pudieran gritar. Durante décadas se realizaron análisis químicos, estudios forenses y hasta intentos de exorcismo, pero las caras seguían apareciendo, una tras otra, como si la casa hubiera sido construida sobre un grito detenido en el tiempo. Hoy, las caras de Belmes siguen siendo un misterio. Algunas se han desvanecido, pero otras resisten. Miran desde el suelo, silenciosas, esperando algo o tal vez a alguien. Número 4. Una mujer británica llamada Mabel Chinnery visita el cementerio donde descansan los restos de su madre. Aquel día parecía común, como cualquier otra visita de duelo y recuerdo. Pero lo que Mabel capturó con su cámara cambiaría su vida para siempre. Después de tomar unas cuantas fotos, Mabel se acercó a su esposo, que la esperaba sentado dentro del automóvil. Con naturalidad encuadró la imagen y apretó el obturador. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que revelaron la fotografía. En el asiento trasero del coche, justo detrás de su esposo, aparecía una figura. Una silueta borrosa pero inconfundible. El rostro parecía el de la madre de Mabel, aquella a quien acababan de visitar en su tumba. Lo más escalofriante es que Mabel reconoció inmediatamente ese rostro. No era una sombra, no era un reflejo, era su madre. La imagen fue examinada por expertos en fotografía de la época. No encontraron evidencias de manipulación, doble exposición o trucos de cámara. Y según Mabel, nadie más se encontraba cerca del auto en ese momento. Nadie, excepto su esposo y el espíritu de una madre que tal vez nunca se había ido del todo. La fotografía ha circulado por décadas en libros de misterio, documentales y artículos de lo paranormal. Algunos siguen creyendo que fue un simple error fotográfico, pero quienes han visto la imagen de cerca aseguran que hay algo en esos ojos, algo que no pertenece a este mundo. Número 3. En la antigua iglesia de Newby, ubicada en North Yorkshire, Inglaterra, un reverendo llamado K. F. Lord decide tomar una fotografía del altar principal. No había nadie más en el lugar, solo él, su cámara y el silencio sagrado del templo. Pero al revelar la imagen, descubrió que no estaba solo. A la izquierda del altar aparece una figura alta, encapuchada, de rostro distorsionado, con los brazos cruzados y una presencia tan intensa
que parece estar mirando directamente al espectador. Muchos la llamaron simplemente el Monje. Vestido con una túnica negra que cae hasta el suelo, la figura parece materializarse justo en el borde del altar, como si estuviera presenciando un ritual prohibido, o tal vez esperándolo. Lo más escalofriante es su altura. La figura mide aproximadamente 2.7 metros, mucho más alta que cualquier ser humano promedio. Expertos de la época analizaron la fotografía, buscaron errores de revelado, exposiciones múltiples, fallas en el lente, pero no encontraron explicación lógica. El reverendo juró que no había nadie más en el edificio, y la figura, al observarla con detalle, no parece pertenecer a esta realidad. Algunos teólogos creen que podría tratarse de un residuo espiritual, de algún monje medieval que murió allí. Otros, más radicales, aseguran que la deformación del rostro y la postura encorvada no corresponden a un ser humano, sino a algo mucho más antiguo y oscuro. La imagen ha recorrido el mundo durante décadas, y aunque algunos intentan desacreditarla, nadie ha podido replicarla sin alterar digitalmente los elementos. La iglesia de Newby, desde entonces, carga con la sombra del visitante no invitado, aquel que quizás nunca se fue. Número 2. Era un día soleado de 1964. Jim Templeton, un bombero aficionado a la fotografía, llevó a su hija a pasar la tarde en los prados de Burgh Marsh, cerca de Solway Firth, en Inglaterra. Jim tomó varias fotos. Su hija sentada tranquilamente en el campo, sonriente, con un vestido blanco. Todo parecía normal hasta que recibió las copias reveladas. En una de las imágenes, justo detrás de la niña, aparecía una figura alta, rígida, vestida como un astronauta. Jim no podía entenderlo. Aseguró que ese día no había nadie más cerca. No vio a nadie caminando, ni mucho menos a alguien con traje espacial. Pero la silueta era inconfundible. Un hombre completamente blanco, con un casco redondo, como salido de una misión espacial. Cuando llevó la fotografía a analizar, los técnicos confirmaron que no había sido manipulada. No era una doble exposición, no era un reflejo. El negativo estaba limpio, la figura estaba realmente ahí. El caso llamó la atención de medios internacionales e incluso de la policía. Pero lo más inquietante llegó después. Jim afirmó que dos hombres vestidos de traje oscuro lo visitaron días después sin identificarse. Le preguntaron con insistencia sobre la foto, el lugar exacto, e incluso intentaron hacerlo retractarse. Cuando Jim les preguntó de qué agencia venían, solo dijeron, "Nosotros somos del gobierno", y desaparecieron. Algunos dicen que lo que captó fue simplemente su esposa de espaldas con un vestido azul claro. Pero hay un detalle que siempre desconcierta. La supuesta figura está flotando ligeramente sobre el suelo. No proyecta sombra ni muestra movimiento, y al observarla de cerca, su forma no parece del todo humana. ¿Qué fue lo que apareció en la imagen? ¿Una simple ilusión o un visitante de otro plano? A día de hoy, el astronauta de Solway Firth sigue siendo un misterio sin explicación, y la mirada de aquella niña aún nos recuerda que hay momentos en los que lo imposible, sencillamente, aparece. Número 1. Raynham Hall, Norfolk, Inglaterra. Una mansión antigua, silenciosa, con más de 300 años de historia y una reputación manchada por lo inexplicable. En septiembre de 1936, dos fotógrafos de la revista Country Life fueron enviados a capturar imágenes del interior de la propiedad. Querían documentar su arquitectura, pero lo que captaron esa tarde se convertiría en una de las fotografías paranormales más famosas de todos los tiempos. Al enfocar su cámara hacia la escalera principal, notaron algo extraño. Una figura translúcida descendía lentamente por los escalones. Al revelar el negativo, la imagen hablaba por sí sola. Allí estaba, una mujer etérea,
vestida con lo que parecía un vestido de época, su rostro borroso, su forma difusa, pero claramente humana y no viva. La figura fue rápidamente identificada como Dorothy Walpole, esposa del segundo vizconde de Townshend. Según la leyenda, fue encerrada en esa misma mansión por su esposo celoso, hasta que finalmente murió, sin jamás volver a ver el mundo exterior. Desde entonces, la silueta de una mujer de rostro vacío, cubierta por un velo marrón, ha sido vista por generaciones de sirvientes, huéspedes y visitantes. Siempre en las escaleras, siempre descendiendo, como si uno esperara a ser liberada. Lo más escalofriante es que la foto nunca fue desmentida con éxito. Expertos de la época analizaron el negativo y aseguraron que no había manipulación ni doble exposición. Ni siquiera con la tecnología moderna se ha podido recrear la imagen sin utilizar edición digital. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar qué fue lo que bajó por esas escaleras, pero muchos aseguran que si visitas Raynham Hall en el momento adecuado, aún puedes verla descender, lentamente, desde las sombras del pasado. Estas imágenes han sido analizadas una y otra vez. Algunos intentan explicarlas, otros simplemente prefieren no mirarlas más de una vez. Pero lo cierto es que siguen ahí, desafiando la lógica, congeladas en un instante de horror. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros del misterio, suscríbete a Archivo Maldito, porque aquí no buscamos likes. Aquí abrimos expedientes que nunca debieron ser vistos.